Sean bienvenidos todos ustedes a Canal 8, este canal pluralista, este canal de ustedes. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate que en esta ocasión vamos a dedicar, está titulado, ya ustedes han visto, En la calle. Vamos a dedicar a todos esos conciudadanos que malviven en la calle, que están sin techo. Les vamos a invitar a todos ustedes a participar también a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento figura en pantalla. Todas sus aportaciones serán muy bienvenidas y, por lo tanto, anímense a hacerlas. Tenemos que agradecer la presencia de nuestros invitados, de quienes van a protagonizar este debate, de doña María Teresa Cruz Oval, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. Doña Teresa, bienvenida a Canal 8 y a Crítica en 8 una vez más. Ha estado ya en otros debates. Por eso de que se ocupa de las áreas sociales, fundamentalmente dentro de su partido en el Cabildo. Buenas noches, yo estoy encantada de estar en esta casa. Y nosotros de que usted esté aquí. También contamos con don Jorge Villar García Campero, psicólogo especializado en clínica y forense y educador social. Don Jorge, bienvenido. Buenas noches. Igualmente está con nosotros don Francisco Javier Gutiérrez Rubio, responsable del Departamento de Acción Social de Cáritas Diocesana de Tenerife. Don Francisco Javier, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y contamos, asimismo, con don Juan Manuel Herrera Hernández, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Laguna. Profesor Juan Manuel Herrera, bienvenido. Buenas noches. En el transcurso del programa escucharemos las declaraciones, en esta ocasión, de alguien que da testimonio de su propia circunstancia, de don Alberto González, que vive en la calle, que está sin techo y que ha querido comparecer en pantalla y con ustedes para trasladarles distintos puntos de vista de lo que está viviendo y por qué lo está viviendo. Y además, también tendremos que agradecer las declaraciones de la ciudadanía en la calle, que como siempre en la última parte del programa nos van a opinar sobre este punto. Bien, este es un problema humano, un problema social que a veces se pasa de largo, no se mira bien. Y aquí lo que tratamos es, en Canal 8 y en Crítica en 8, lo que tratamos es de que especialistas en este asunto opinen, nos definan de alguna manera cuál es el marco real de estos conciudadanos y qué posibles soluciones caben para que tengan un estatus, para que vivan de otra forma, ¿no? De otra forma mejor, naturalmente. Bien, vamos a escuchar, como siempre, el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8 sobre este tema, sobre estos conciudadanos que viven en la calle. Viven en la calle, en nuestra calle, cerca de ti y de mí, muy cerca. Los conoces porque los has visto, como los hemos visto nosotros, porque están ahí, aunque no sepamos muy bien por qué, aún hay gente que vive en la calle. No hay datos para decir exactamente cuánta gente vive y duerme en las calles de nuestra isla. Se estimaban en más de 2000 las personas que vivían sin un techo, pero de esto hace ya más de 2 años. Desde esa fecha se ha puesto en marcha de forma coordinada a través de diversos organismos públicos y privados, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Área de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias y algunas ONG, un programa de asistencia a personas sin techo denominado Proyecto Caracol. Pero los datos que manejan aún no han sido dados a conocer. Más bien se podría decir que las personas implicadas mantienen un cierto hermetismo sobre las actividades y estudios que se están llevando a cabo. Por lo pronto, actualmente no hay programas asistenciales que afirmen cuántos sin techo hay en la isla y en qué circunstancias se encuentran. Tampoco se puede afirmar cuántos recursos se destinan a estas áreas ni para realizar un estudio de situación y menos aún para que los atiendan. Y el problema es que Cáritas, única organización que se hace cargo actualmente de estos excluidos sociales, hace frente con sus escasos medios al que era el habitual perfil del sin techo junto a uno de nueva creación: los inmigrantes.
Cuando hablamos del habitual perfil del sin techo nos referimos a un hombre de edad media o avanzada en las que se han unido una o varias circunstancias que han hecho que lo pierda todo. Nos podemos encontrar con una persona que posiblemente sufra de algún tipo de trastorno mental, pero que no ha sido ni es tratado en la actualidad. Puede que sea drogodependiente o alcohólico, incluso en algunos casos es seropositivo. En estas circunstancias no trabaja, o si lo hace, para algún sector en el que no se pida cualificación específica, como la construcción, que no dura en su trabajo. Algunos de ellos ganan algo de dinero realizando labores de aparcacoches. Esto no quiere decir que no sea una persona recuperable para nuestra sociedad y sobre todo no responda a la pregunta de por qué padeciendo un trastorno mental no es tratado por nuestro sistema sanitario. Hasta ahora los encontrabas en el área metropolitana principalmente, cerca de los albergues y comedores municipales y de los centros de Cáritas. Pero este hecho está cambiando. En el sur, numerosos inmigrantes viven en las calles y se dice que algunos de ellos duermen si encuentran un trabajo en garajes que son alquilados por turnos de 8 horas, hecho que preocupa notablemente a los responsables de las áreas sociales del sur de Tenerife. Si no, en la calle, en la playa, en los parques, en los barrancos, cualquier sitio es bueno porque mañana vendrá otro día en el que puede que haya algo más de suerte. Bien, ha sido el informe inicial elaborado por los servicios informativos del Canal 8 y ya entramos en el debate, por lo tanto, la palabra es de ustedes. Don Jorge. Bueno, yo creo que es un fenómeno social que indudablemente la sociedad no lo tiene debidamente asimilado, aunque han habido muchos proyectos de intervención a través de ONG, instituciones de la propia comunidad autónoma e intervenciones también a nivel privado, comunitario, pero que es un fenómeno que todavía la sociedad no lo tiene debidamente asimilado y hay un conjunto de estereotipos ya afianzados a nivel social que son difíciles de erradicar, ¿no? ¿Algunos falsos? Algunos sí, realmente falsos para aquellos profesionales que hemos trabajado en el curso de los años desde una perspectiva puramente práctica, in situ, en instituciones con este tipo de población, pues indudablemente son falsos. En la calle, vamos, han trabajado en la calle. En la calle, instituciones. Fundamentalmente. Sí, sí. Fundamentalmente. Profesor Juan Manuel Herrera. Bueno, yo podría decir que efectivamente el tema de la exclusión social hay que matizar un par de cosillas. Primero, cuando en el reportaje sale hablando de sin techo, sí, yo quisiera matizar que, bueno, que sin techo realmente poca gente hay. Si todo el mundo al final duerme debajo de algo, aunque sea de un saguá o de una chapa, lo que tenemos que matizar es aclarar que son sin hogar, porque el concepto de sin hogar incluye otra serie de necesidades, no solo el hecho de tener un techo en el que ponerse a guarecerse del agua, del frío, en fin. Y luego un poco hay que centrarnos en aspectos de por qué se está dando este fenómeno de los sin techos o de los sin hogares en esta isla. Y digamos que tenemos que hacer un análisis más global, digamos, de la situación actual en nuestro país. Entonces, vamos a centrarnos realmente, yo hablaría de 3 procesos rápidamente, los resumo. El primero sería, estamos viviendo un proceso de transformación de los procesos de producción social que, digamos, genera un cambio en la organización económica, el fenómeno de la globalización. Habría que hablar de un segundo fenómeno que es el predominio de los enfoques neoliberales que tenemos actualmente, que alientan, digamos, la desregulación y la protección social que cada vez sea menor respecto a este tipo de colectivos y por supuesto que el Estado tiene un papel cada vez menor. Y el tercer enfoque sería, el tercer planteamiento sería una tendencia a la desvertebración social y a la dualización, de que haya pobres, ricos, pequeños, grandes. Entonces esos 3 fenómenos o procesos son los que están generando este proceso, digamos, de personas sin hogar en nuestra sociedad. Sí. Bien, doña Teresa. Yo, en relación al informe y centrándonos más quizás en nuestra realidad, me preocupan varios aspectos, pero en concreto que se diga que no hay datos en Canarias es sumamente preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque en Canarias, en el año... María Teresa, lo cual es verdad, que no hay datos. Efectivamente, y si la noticia es cierta, me preocupa como ciudadano, porque ciudadana en este caso, porque se supone que a nivel regional se saca un documento justo antes de las elecciones del año 99, que iba a ser el plan regional de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ese plan que tiene supuestamente un diagnóstico
diagnóstico no se ha llevado a la práctica. Por lo tanto, no es que en Canarias no haya pobres, sino que evidentemente quien está ahora mismo con tareas de gobierno no ha hecho los deberes bien. Y me preocupa, centrándome en la isla de Tenerife, porque en julio del 2002 la isla de Tenerife aprueba el Plan Insular de Servicios Sociales y tampoco hace referencia a los sin techo. O sea, para mí son sin techo referido a los que efectivamente no tienen un hogar. Cuando la isla de Tenerife es la isla que más pobres tiene, está situada un punto por encima de la media de Canarias. Entonces, efectivamente, son preocupantes que no haya datos y además sumamente preocupante que en la isla de Tenerife en concreto no sepamos con qué recursos contamos, que principalmente los gestiona, pues aquí, a mi derecha, Cáritas. Bien, don Francisco Javier. Yo, ya que he sido el último, voy a aprovechar por retomar algunas de las cosas que se han ido diciendo. Es cierto que es un fenómeno que es difícil de asimilar, pero también es cierto que es un fenómeno que provoca esta propia sociedad. La propia sociedad provoca bolsas de exclusión y bolsas de marginación. Como decía el compañero, hay componentes estructurales y componentes de gobierno que, apoyados en la fuerza de la sociedad y en esos estereotipos, no siempre acertados y no siempre adecuados a la realidad, pues provocan esta bolsa de marginación. Decir que las personas sin hogar es, como todos los colectivos, un colectivo vivo que va cambiando y que nos tenemos que ir adaptando a esos cambios, que la persona sin hogar de hace 20 años no se parece a la persona sin hogar de hoy. Y también decir que, bueno, es difícil, en referente a lo que decías tú, es difícil contabilizar una población que uno de sus rasgos es la movilidad y que acuden a distintos recursos en distintos lugares, en distintos sitios. Desde Cáritas podemos dar números de la población a la que nosotros atendemos y aún así nos cuesta mucho aquilatar ese número. ¿Y qué números son esos, don Francisco Javier? Pues nosotros nos estamos moviendo en un baremo que suele ser aproximado al 0,01% de la población, que puede ser alrededor de 3.000 y pico personas. O sea que esos 2.000 conciudadanos que se citaba en el informe de hace 2 años, lo que han hecho es aumentar. Sí, evidentemente es un fenómeno que va en aumento por muchas circunstancias. Desgraciadamente no va en disminución, va en aumento. De todas formas, yo pienso que no es tan importante desde mi punto de vista, honestamente. Es importante efectivamente en las estrategias políticas y de planificación tener en cuenta cuánta población está afectada. Lo importante es realmente saber que los enfoques tanto cuantitativos o cualitativos pueden aportarnos efectivamente datos, pero a mí realmente me interesa es conocer cuáles son los factores estructurales que están afectando en la isla de Tenerife y que están llevando a estos procesos de sin techo y de exclusión social. No, por supuesto. En fin, yo he formulado la pregunta de cuántos, porque mire usted, con que solo hubiese uno... Hay que tomar una medida. Sería un problema. Claro. Un problema para todos. Si ese uno lo multiplicamos por 3.000... se suman muchos problemas. Pues fíjese usted, ¿no? Es decir, pero no era tampoco porque saber el mayor o menor número podía, digamos, determinar el problema. No, el problema es numérico y es también, como ustedes están explicando muy bien, es con otros factores, ¿no? Por ejemplo, ha habido, usted por ejemplo decía antes, don Jorge... Hay un conjunto de estereotipos que ya están ahí debidamente... De tópicos, de estereotipos. Sí, exactamente, a nivel social, como se dice generalmente sobre la persona que está sin techo, la persona que está en un estado marginal, ¿no? Que, bueno, pues total, ¿para qué lo vamos a ayudar si después va a volver a lo mismo? Tiene como una especie de perfil para algunas personas de un predelincuente, de que realmente es una persona que no va a salir adelante porque no tiene códigos morales y éticos. Hay un conjunto de estereotipos. En relación a los estereotipos, un poco hago referencia a un estudio que hicimos hace 2 años en la universidad, que se titulaba Una multivisión sobre los sin techo. Pero bueno, lo hicieron en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Y está publicado, y un poco rápidamente lo que sale de ahí, espero, bueno, ojalá me equivoque, ahora cuando se haga la opinión pública no corrobore lo que salió en el estudio, pero tengo la sensación que se va a corroborar, ¿no? Que un poco lo que oscila un poco el trabajo, lo que salía es que hay efectivamente, como dice el compañero, percepción de prejuicios, estereotipos, y la población oscila en 2 actitudes, o el rechazo o la indiferencia, ¿no? Porque parece que es un tema que mientras no esté en mi puerta una persona de esta situación,
pues no los veo y lo que no se ve no existe aparentemente, ¿no? Y luego con respecto a otros discursos, efectivamente, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, también entrevistamos a las fuerzas de seguridad para ver si tenían algún procedimiento, protocolo, digamos que tenían un protocolo, el que mismo utilizaban para cualquier ciudadano que digamos que incumpliera la normativa vigente. Por lo demás no se contempla en la normativa de las fuerzas de seguridad nada específico respecto a los sin techo en esos momentos, por las fuerzas de seguridad que entrevistamos. Y luego con respecto a la población en general, decir que efectivamente subsisten los estereotipos, los prejuicios al respecto, y respecto un poco a los políticos que en ese momento, que no voy a nombrar qué políticos fueron, políticos digamos de los dos municipios principales, La Laguna y Santa Cruz. ¿Eran del poder y de la oposición o solo del poder? No sé, en estos momentos no me acuerdo. Bien. Decir que simplemente lo que salía era que un poco lo que molestaba digamos al político era la imagen que ofrecía el sin techo en la ciudad, que era un poco una mala imagen para el turismo, para la imagen social, y por otra parte, bueno, y el compañero que está aquí de Cáritas lo puede confirmar, que en los inicios Cáritas, cuando quiso abrir uno de los recursos en medio de Santa Cruz, hubo mucha suspicacia de que había malestar de que se montara un recurso en una zona residencial, cuando son ciudadanos de derecho. Claro. Es cierto, pero con cualquier colectivo que sea problemático, que tenga una forma de vida diferente a lo cotidiano, cuando vas a abrir una casa de acogida, un recurso, siempre hay al menos temor a que pueda crear en su entorno algunas dificultades, pero también he de decir que la sociedad es una sociedad madura y que en cuanto pasa esos primeros momentos solemos tener mucha colaboración y no rechazo. Los propios vecinos, colaboración vecinal incluso. Una de nuestras líneas de trabajo es conseguir que cada proyecto esté inserto o insertado en su comunidad. En la comunidad, en nuestro caso, cristiana en particular y general, en la comunidad general también. Entonces, tenemos trabajos iniciados para conseguir eso, pero la respuesta que solemos obtener es una respuesta positiva y de bastante comprensión de la situación y de ayuda. De hecho, en estos momentos, en ninguna de las casas que tenemos abiertas tenemos problemas con los vecinos. Al revés. ¿Cuántas casas tienen abiertas ustedes? Ahora mismo 17. No, para los sin techo tenemos un proyecto muy específico que es Café y Calor en la Avenida de Bélgica, en Santa Cruz de Tenerife. Y luego tenemos el centro Tamarco al lado del albergue, que es una de las grandes puertas de entrada de cualquier persona excluida que en un momento dado tiene necesidad. ¿Y esos son los únicos, pregunto, que está muy informada, doña María Teresa Cruz, son los únicos centros, y también a los demás si pueden aportar, son los únicos centros que existen para estos conciudadanos que de alguna manera que están excluidos, ¿no? Que están excluidos o bien por la indiferencia, o vi que comentaba el profesor Juan Manuel Herrera, o bien por la indiferencia, o bien por esa imagen negativa, en todo caso, de no implicación, vamos, de no relación, ¿no? Con la matización que también ha hecho don Francisco Javier Gutiérrez de la posible colaboración vecinal que puede haber en determinados centros, porque esa es otra historia, ¿no? Claro, porque estamos hablando de la imagen hacia el entorno y los políticos, y estoy aquí como político, yo creo que hay que plantearse qué ha hecho la sociedad canaria, qué ha hecho la sociedad tinerfeña para integrar socialmente a estas personas, porque evidentemente cuando la isla de Tenerife no ofrece ningún servicio, ningún recurso para que esas personas, por ejemplo, se les garantice diariamente un aseo personal, un lugar donde guardar sus enseres, que es lo mínimo que se le puede aportar a cualquier persona, independientemente de garantizarle pues, la comida diaria durante un tiempo, hasta que, estoy hablando de un tiempo mínimo, hasta que pueda pues, insertarse en esta sociedad. No podemos hablar de que el entorno hay un rechazo, el rechazo lo provocamos los propios políticos con nuestra pasividad. O sea, y no por mirar para el otro lado la situación va a cambiar. O sea, que cuando hablemos de la gente también, o sea, hay que hacer análisis un poco más amplio. Yo en relación a lo que planteaba de recursos en la isla, desgraciadamente no existen, además de los de Cáritas, pocos más, la muy buena voluntad que ponen los ayuntamientos en gestionar en lo que llaman ellos prestaciones de emergencia social. Ahora mismo en el sur de la isla se está viviendo una situación bastante preocupante porque los ayuntamientos están destinando parte de sus fondos
propios para hacer frente a un problema que no es competencia de los ayuntamientos, es competencia ahora mismo de la comunidad autónoma y de los cabildos. Entonces estamos hablando de que ayuntamientos como el de Granadilla de Abona ha atendido a lo largo de pocos meses, de lo que va de año, a 209 personas sin techo. Estamos hablando de un número importante porque allí está el aeropuerto, en la zona sur se ha vendido que hay mucho trabajo, que hay alquiler, el alquiler es inaccesible, entonces entramos en lo que llamaríamos exclusión social, porque hay que hacer una diferencia importante entre lo que es la pobreza y lo que es la exclusión social. Esas personas que no pueden acceder al común de los servicios. Bien, tendrán ocasión de intervenir, por supuesto tendrá la palabra don Jorge Villar, que ya la ha pedido. Si me lo permiten, en cuanto volvamos, que va a ser dentro de muy poco. Están ustedes en Canal 8, este canal pluralista, este canal de Tenerife, para todo el archipiélago, y están en el programa, estamos de Crítica en 8, un programa dedicado, está titulado En la calle, y está dedicado pues, a aquellos conciudadanos que no tienen un hogar, que viven sin techo y que permanecen en la calle. Tenemos con nosotros, y queremos agradecerles pues, su presencia, su participación en el debate, son quienes efectivamente pues, están llevando el debate. Don Juan Manuel Herrera Hernández, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Laguna. También tenemos a don Jorge Villar García, psicólogo especializado en clínica y forense y educador social. Y tenemos a doña María Teresa Cruz Oval, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE, e igualmente a don Francisco Javier Gutiérrez Rubio, responsable del Departamento de Acción Social de Cáritas Diocesana de Tenerife. Vamos ahora a contar con un testimonio de alguien, de don Alberto González, que es uno de los afectados. Van ustedes y les invitamos a que sigan pues aquello que ha querido él decir voluntariamente para este programa y además, no solo ha estado dispuesto, sino que ha manifestado su reconocimiento a que sí se diga en pantalla lo que él quiere decir, a que se traslade lo que él quiere decir, que es, por supuesto, un conciudadano que pasa por esa situación. Vamos a escuchar las declaraciones del señor González. La situación del albergue es caótica, es caótica. Resulta que tenemos un albergue en Santa Cruz de Tenerife que supuestamente pagamos los chicharreros, entre ellos yo. Llevo 30 años cotizando en Canarias, ¿sabes? Y resulta que no tengo cama en el albergue. Se podían hacer muchísimas cosas. Para empezar, ampliar las camas. Para seguir atender en principio a la gente del pueblo, a la gente canaria, que por H por B tienen necesidad de él, como yo en este momento. Porque oye, yo he trabajado toda mi vida, pero ahora, hoy por hoy, precisamente no tengo trabajo. Me acabo de divorciar, mi mujer se queda como siempre, la mujer se queda con la casa, con el piso, con todo, ¿sabes? ¿Sabes? Y yo me quedo sin nada, mi padre y me quedo en la calle. Y estos señores, bueno, para una vez que les pido recursos, ayuda, tal cual, me lo niegan. Que si hay más gente como yo, un montón de gente. Montón de gente. Montón de gente. De hecho, las normas son bastante estrictas. Relativamente. Luego se las saltan a la toleda. Yo en un coche. Sí. ¿Desde cuándo? Pues llevo ahora, hasta que me lo quiten, llevo ahora un mes y algo. Hasta que me lo quiten, porque los vecinos denuncian, por supuesto. Llegué, me sacaban y tal, y aparecía un señor moreno, negrito, vamos, con una gorra y tal igual. Y entró por el adentro, entró por el albergue de adentro y le dicen, la señorita que hace los vales, ¿tú cómo te llamas? Para hacer el vale, el desayuno. Le dicen, bien, yo me llamo tal, pero yo no vengo a esto. Yo vengo a buscar a alguien para trabajar, para descargar pescado. ¿Para descargar pescado? ¿Vienes al albergue a buscar gente? ¿Tú qué estás buscando, tío? Esclavo. Vete a la Seguridad Social. Vete a la Seguridad Social, no, vete al Instituto de Canarias de Empleo, al IFEN.
¿sabes? No vayas a jactar, porque si no lo que está buscando es esclavo. ¿Está claro? Ha sido el testimonio de don Alberto González, de un conciudadano que vive en la calle, en este caso concreto desde hace mes y pico en un coche, según nos ha manifestado. Había pedido la palabra, la tenía don Jorge. Sí. Bueno, gracias. La puntualización que yo quiero hacer aquí en la mesa es que tal vez pueda servir para puntualización, para fomentar un poquito más el debate, tal vez en otra línea, o yo no sé si el señor moderador pues tenía, de acuerdo, lo tiene este aspecto contemplado también para el debate, pero es dentro del desconocimiento en el ciudadano común, ¿no?, sobre la materia de la problemática de marginación. Hay unas actitudes plenamente contradictorias. Por un lado están las posturas morales y éticas de la persona o la señora ya de determinada edad religiosa, que llama a los servicios sociales, bien a la propia institución, o bien al político, o bien a los técnicos en servicios sociales, para que intervengan, o a la propia policía municipal, para que intervengan con esa persona que está durmiendo en la calle, en un coche, o está abandonada en un determinado estado bastante deteriorado. Y después, por otro lado, está la propia crítica y propias actitudes despreciativas, ¿no?, hacia que se ponga a lo mejor un centro, ¿no?, en una determinada zona, porque puede contaminar, entrecomillado, ¿no?, y generar conflictos en los ciudadanos que viven en esa zona, ¿no? Y por otro lado se mete también, quería puntualizar que se mete todo en el mismo saco, lógicamente producto de un desconocimiento, mezclando, permítame la expresión, los presentes, de las personas que tienen problemáticas mentales, con problemáticas de drogodependencia, con problemáticas socioafectivas, con problemáticas psicológicas de otro orden, etcétera, etcétera. Indudablemente hay una relación causa-efecto que siempre es bidireccional, pero que hay que matizar adecuadamente, ¿no?, que una persona con un trastorno mental específico, y bueno, yo como técnico en el campo de la clínica, no es una persona, no tiene por qué ser una persona marginal, un estado o le tiene que conducir a un estado marginal, y que una persona, por el mero hecho de estar en la calle, no tiene por qué tener un trastorno mental o ser un drogodependiente. Hombre, siempre hay una serie de consecuencias del mero hecho de estar en la calle, el mero hecho de tener un desamparo a nivel familiar, a nivel afectivo, a nivel emocional, un desarraigo cultural, un desarraigo de lo que es el grupo humano, no tener referentes, pues indudablemente generan trastornos psicológicos. Pero sí es una realidad que no es un condicionante in extremis, ¿no? Simplemente lo lanzo por si alguien quiere seguir. Me parece que antes don Francisco Javier quería hacer alguna matización. Sí, quizá lo que vaya a decir pueda sonar a algo que es sabido por todos, pero a veces se olvida, y cuando estábamos hablando de esta situación, yo siempre tengo el temor a caer en este aspecto que voy a comentar. Estamos hablando de personas, no de problemas. No es un problema lo que estamos teniendo encima de la mesa. Estamos teniendo personas con un problema, cada uno con un problema concreto, que tiene unas soluciones concretas, con lo cual cuando se habla de colectivos podemos caer en el error de pensar, como muy bien decías tú, que todas las personas son iguales. No, cada persona que cae en esta situación tiene un problema, porque si no parece que hablamos de un problema que tiene la sociedad en la periferia o en los alrededores, pero no. Primero, son personas que están en esa situación en muchas de las circunstancias porque han sido excluidos o expulsados por la propia sociedad. Son personas concretas, con problemáticas concretas, y tampoco pueden ser moneda de cambio ni para las entidades que trabajamos en este sector, ni para los políticos, ni para los estudiosos. No puede ser moneda de cambio, no es una moneda para decir si trabajamos mejor de una manera o de otra. Yo diría que al revés, debe ser un punto de inflexión para decir tenemos que colaborar. Cuando antes hablábamos de los recursos, evidentemente la acción de Cáritas no se puede llevar a cabo con los recursos propios de la entidad, siempre necesitamos recursos de la sociedad. Y la sociedad aporta esos recursos independientemente de quién esté gobernando, con las herramientas institucionales que tiene. En este caso en Santa Cruz funcionan nuestros recursos de Cáritas porque estamos dentro de un marco, de un convenio de la Dirección General de Servicios Sociales.
Yo lo que sí creo es que tenemos que sumar esfuerzos, porque realmente es muy serio lo que nos estamos jugando, porque no va a menos esta situación. Los recursos de por sí son escasos, pero es que cada vez lo están siendo más, porque cada vez en pleno siglo XXI llama más gente a la puerta de los comedores, no solo el nuestro, de los comedores de las monjas, de comedores de muchas organizaciones, para comer, simplemente para comer. Entonces, no es un problema que tiene la sociedad, son personas de la sociedad, son... Otra cosa que me gustaría apuntar, son personas como cualquiera de nosotros, es decir, cualquier persona puede caer en lo que llamamos la espiral de la pobreza y acabar sin hogar. Sí, cuando antes se hablaba de las exclusiones sociales, cabe también de la sociedad ha excluido a estos conciudadanos, a estas personas. Estas personas en ocasiones, porque estamos hablando de individualizar, de personalizar, en ocasiones, pregunto, ¿ha podido ocurrir que en algunos casos sea autoexcluido, sea automarginado el propio ciudadano? Es una reacción natural. Si a cualquier colectivo, a cualquier persona le empujan hacia la exclusión, llega un momento en que su forma de sentirse, su forma de saberse algo es saberse fuera de donde le han excluido. Y entonces toma carta de naturaleza. Pero también hay que decir que es una situación que puede ser pasajera. No todas las situaciones de sin hogar son el típico persona sin hogar que lleva 20 años en la calle, mayor y totalmente desestructurado con problemas de alcohol. Quiero decir, hay muchas personas que pueden llegar a la calle porque no somos capaces de dar una respuesta inmediata. Nos llega gente joven que a lo mejor solo necesita tener un recurso durante 2 semanas, 3 semanas, hasta que consigue conectar. Al no haberlo, se nos... En relación con lo que está diciendo el compañero, decir, bueno, que efectivamente, yo que soy más de la parte académica, decir que efectivamente para la próxima década, lo que se prevé respecto al incremento de las personas efectivamente en esta situación sean pues, población, aparte de lo que estamos atendiendo ahora en estos momentos, lo que se está atendiendo en la realidad insular, es la población inmigrante, es las personas con minorías étnicas, es las personas con un trabajo a tiempo parcial y sobre todo las personas con enfermedades crónicas. Es decir, que un poco los expertos predicen que de aquí a 10 años el perfil de la persona, digamos, sin hogar y sin techo que vamos a tener va a ser con estos perfiles. Entonces, por tanto, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, que hay que buscar protocolos y formas de trabajo individualizados con las problemáticas concretas de cada uno. Es decir, que si no se ponen, pregunto, adecuados remedios y soluciones programadas y efectivas, técnicas, políticas, humanas, etcétera, etcétera, esos 2.000 de hace 2 años que hoy son 3.000, dentro de 10 años, según el profesor Juan Manuel Herrera, pueden multiplicarse. Sí, porque vamos a ser realistas, es decir, la tendencia es que la labor que hace, por ejemplo, Cáritas en este caso es encomiable, y yo creo que habría que contribuir a ayudar más a las organizaciones que se dedican a atender a este tipo de personas, pero es cierto que en la asistencia no está la solución al problema, la asistencia simplemente palía la situación y que intentamos en todo momento que la persona pues se reinserte, pero es cierto que hay que, ya como he dicho desde el principio, hay factores estructurales que si no se trabajan desde la prevención, la situación es que lo que se prevé se avecina más, esto va a ser una bolsa que va a incrementarse a más. Don Jorge Villar, usted hablaba antes de planteamientos, yo luego como moderador no tengo ninguno, son ustedes los auténticos, quiero decir, son ustedes los auténticos protagonistas del debate, por lo tanto, yo aquí estoy ya casi, digamos, como ¿cómo se dice ahora? Como una... outsider. Sí, no sé. No, yo lo decía por si tenía alguna línea preprogramada. Ustedes son los que tienen que plantear las líneas. Y dentro de eso, ¿usted quería plantear alguna otra línea, aparte de lo que... Pues bueno, adelante. Yo estoy de acuerdo con el compañero de Cáritas en que cada caso hay que atenderlo de manera individualizada, personalizada, desde la intervención social, desde la intervención sanitaria, y desde la intervención psicológica y desde cualquier otro tipo de intervención que proceda, ¿no? Yo considero como técnico en salud mental que todos los seres humanos tenemos un potencial de recursos que podemos explotar en situaciones críticas, que indudablemente esos recursos nos ayudan a salir adelante hasta en las situaciones más límites. Pero es una realidad que hay diferencias individuales que son las que hacen pues, que a un señor o una señora que se le ayude al margen de que creo que también el grupo de edad también en mayor o menor medida influye al margen de otra serie de factores externos, sociales, familiares, académicos, culturales, etcétera. Indudablemente hay personas que se les ayuda
y que pueden salir adelante con un poco de empujoncito, por decirlo de alguna forma, mientras que otras personas, aún ayudándoselas y demás, pues siguen ahí pues enclaustrados, siguen ahí pues en un estado marginal. Hay que atender cada caso de manera personalizada, y una cosa importantísima es la coordinación interprofesional de los distintos servicios, ¿no? Yo he trabajado en distintas instituciones, en distintos organismos, ONG, y entre ellos, pues bueno, el albergue municipal de Santa Cruz de Tenerife desde los años 85 a 90, en un programa de intervención y reinserción social de marginados, casi prácticamente pionero en esa institución, y indudablemente una de las cosas que siempre evitábamos algunos técnicos de la intervención es que no hacerle las mismas preguntas a esa persona que viene a solicitar una atención, una ayuda, estar coordinados y lógicamente hacer una transferencia de datos entre los profesionales que vamos a intervenir, ¿no? con esa persona necesitada. También es importante no solamente la formación técnica, sino mucho más las actitudes que uno tenga como profesional, ¿no? Hay veces que hay profesionales en la intervención social, psicológica, sanitaria, que les molesta que ese señor o esa señora les hable o llegue a un determinado estado. Pero bueno, ¿en qué estado te va a llegar o de qué forma te va a hablar? Si es una persona que viene bajo los efectos de una droga o que su nivel sociocultural es muy bajo y está deteriorado por estar en la calle, tú eres el que tienes que tener una actitud, no la otra persona, que realmente demanda el servicio y está afectada. Vamos a ver. Yo, en relación a lo que decía Francisco Javier antes, quiero hacer una aclaración. Yo creo que la persona sin techo no es que en sí sea un problema, es una persona, evidentemente. La pobreza es un problema. ¿Por qué la pobreza es un problema? Y un problema importante a nivel mundial, que atraviesa fronteras sin pasaporte, en forma de drogas, como hemos dicho aquí, de enfermedad, de migración, o sea, son distintas caras que puede tener la pobreza, pero la pobreza sí es un problema que las políticas sociales del gobierno X, quien le toca la tarea, no ha sabido afrontar de manera adecuada. Esa es la realidad. Evidentemente, una entidad social que depende de la administración pública, y yo entiendo que hay que defender la administración pública del color que sea, porque es la que te mantiene, pero bueno, quien colabora en mantener determinados servicios, pero evidentemente lo que sí que tenemos que reconocer es que no basta con apoyar a la entidad X, Y o H, hay que hacer políticas a nivel general, políticas sociales, para que efectivamente no se dé el problema de la pobreza, en Tenerife en concreto. Dicho esto, yo lo que quiero plantear es lo siguiente, en relación a lo que decía bueno, la persona que nos mostraba su experiencia personal. Hay que decir que la isla de Tenerife solo tiene un albergue que efectivamente es municipal, y ese albergue municipal lo aprovecha, y en todo el sentido de la palabra, todos los municipios de la isla. Por lo tanto, tiene una saturación permanente. Yo creo que es importante que las administraciones públicas se sienten a abordar este tema de una manera seria y se planteen, pues, no solo abordar políticas sociales coherentes, que yo creo que ahora se están parcheando determinadas realidades. ¿Por qué estamos diciendo que cualquiera de nosotros nos podemos ver en una situación de sin techo? O sea, la atención sociosanitaria hoy, por ejemplo, que hay en Canarias o en la isla de Tenerife, nos puede poner en una situación de exclusión social si en una familia tenemos que perder nuestro trabajo para atender a nuestra persona dependiente, y esa situación se prolonga en el tiempo, nos vamos a ver en una situación de pobreza inminente. Si estamos en una situación de una vivienda de alquiler, puede ser que mañana nos veamos en la calle. Por lo tanto, yo creo que es un gran problema que hay que abordar de manera seria las administraciones públicas. Sí, va a tener la palabra en cuanto reanudemos el debate don Francisco Javier Gutiérrez, que la tenía pedida. Pero enseguida estamos con ustedes.
Están en Crítica en 8, un programa de debate del Canal 8. En esta ocasión dedicado a aquellos conciudadanos que viven en la calle, que no tienen techo, que no tienen hogar. Hemos ya tenido aquí pues 2 fases del debate y en esta ocasión ahora vamos a escuchar declaraciones de la ciudadanía. Hay personas que están ahí y les dicen de ir acá a centro de acogida y eso y no quieren. Puede ser por ellos o porque la sociedad no los ayuda suficiente. Yo creo que muchos de ellos son inmigrantes, no les ha dado papeles y entonces pues les es muy difícil conseguir, pues claro, sin papeles no pueden conseguir trabajo y está bastante difícil la cosa para ellos sobre todo. Creo que sobre todo problemas de drogadicción, problemas mentales y básicamente creo que esas son las razones principales. La respuesta es muy compleja, cada persona es un mundo y habría que ver las circunstancias que cada uno le ha llevado. Supuestamente hay muchas ayudas para esta gente, pero no es fácil acceder a ellas. Mucho por los vicios, mucho por la mala vida de ellos y aparte de eso que el gobierno tampoco les da un punto de apoyo, más que sea para que la gente no los vean botados en la calle y que estén pasando esas miserias. Que no se vean botados en la calle. Bien, estas han sido opiniones, como ustedes han visto, es un mini sondeo, e incluso siendo, pues bueno, un sondeo tan breve, tan escueto, habrán podido escuchar distintos puntos de vista, distintos enfoques. Pero tenía la palabra don Francisco Javier Gutiérrez Rubio. Por alusiones antes a una afirmación que ha hecho nuestra compañera. Las políticas sociales, las ideas políticas, las proyecciones que hay de cómo organizar una sociedad, hay que llevarlas a ras de tierra, al suelo. Cuando queremos llevar esas ideas políticas sociales al suelo, hay que contar con entidades y con instituciones y con personas que son los que están en la frontera, trabajando cada día con estas personas de carne y hueso. El Estado, sea quien sea el que lo dirija, no puede, por sus medios, cubrir todas esas necesidades. Por tanto, necesita de algo que se dota a la sociedad, que es de las entidades sociales. Las entidades sociales no surgen como esporas de la nada, surge de una necesidad de la sociedad que tiene que articular sistemas para complementar las tareas del Estado. Evidentemente, en el fondo, estamos de acuerdo. Decir que hay que resolver la pobreza, ¿quién no va a estar de acuerdo en eso? Tenemos que resolver la pobreza. Lo que yo digo es que si nosotros ponemos nuestro punto de atención y nuestro punto de anclaje para nuestras estrategias en las personas que tienen problemas, nosotros buscaremos las sinergias, buscaremos las colaboraciones. Y claro que buscamos la colaboración con otras entidades sociales y con la Administración, evidentemente, igual que la Administración busca la colaboración con nosotros. Pero no lo buscamos porque nosotros necesitamos para sobrevivir a la Administración. En concreto, nuestra entidad lleva 50 años trabajando en esta isla, independientemente de los gobiernos que hayan estado, pero no es malo buscar los apoyos y los equilibrios. Es un problema muy grave el de la pobreza y no se resuelve desde ideas políticas abstractas, se resuelve desde la calle. Y ahí necesitamos medios y recursos. ¿Y quién los tiene? Por supuesto las entidades privadas, nuestra entidad, toda una comunidad cristiana que nos apoya desde atrás, pero también necesitamos el apoyo del gobierno porque el gobierno, el Estado, somos todos, la sociedad se dota de esos instrumentos. Simplemente era una matización a lo que había dicho antes. ¿Hay alguna respuesta? Sí, vamos a ver, yo tengo y estoy profundamente convencida, si no fuera así no estaría en este partido político, de que si el Partido Socialista gobierna y gobernará, nosotros vamos a realizar nuestra tarea y vamos a contar con la colaboración de las entidades sociales, colaboración, pero no nos van a sustituir las entidades sociales en lo que nosotros creemos que es nuestro deber. Ojalá. Creemos nosotros que es somos un mal necesario. Porque los ciudadanos tienen derechos y deberes, pero derechos también, y derechos sociales por supuesto que los tienen. Bien, sí, no, desde luego, también me ha ocurrido a veces, y bueno, yo no estoy enjuiciando a nadie ni nada parecido, pero también ha ocurrido a veces que los poderes públicos, voy a decirlo así, o los gobiernos, se han inhibido de una responsabilidad que a ellos les concierne,
directamente. Bueno, pues se han inhibido amparándose un poco a que hay ONGs, Cáritas, quien sea, que echa una mano, ¿no? Y entonces, bueno, ha podido llegar el mensaje a la ciudadanía, lo cual es un mensaje, digamos, erróneo, de que son estas entidades las que tienen que pechar con los atendimientos, cuando resulta que no, es decir, que no. Y además, a veces los poderes públicos resulta muchísimo más barato el quitarse de encima, ¿no? Yo supongo que doña María Teresa Cruz estará de acuerdo conmigo, le resulta muchísimo más barato bueno, dar algunas cantidades, que por cierto, de eso, como es muy educado don Francisco Javier Gutiérrez, no nos ha hablado, pero a lo mejor de los presupuestos esos que ha mencionado, para cobrarlos después les puede costar muchísimo, ¿no? Pero bueno, de hecho ha habido algunos centros de asistencia que han tenido que cerrar porque no llegaban los euros correspondientes, ¿no? Pero aún así, con todas esas dificultades, la colaboración es que es el único camino, claro. La colaboración de todos los estamentos. No, sin duda, sin duda. Es el único camino. De todas formas, yo quiero un poco matizar respecto a las opiniones de la ciudadanía, ¿no? Que bueno, muchas de las opiniones, yo creo que es un sentir generalizado de la sociedad en general, ¿no? Esos estereotipos que hay asociados a la drogodependencia, a que no es una desmotivación personal de que no querer salir de la situación. Bueno, puede haber personas que efectivamente decidan vivir en ese estado, en esa situación. Puede haber ya personas efectivamente que por un trastorno mental no saben salir de la situación, pues, debido a su patología. Pero sí es cierto que también yo creo que en este caso los medios de comunicación, y cualquier medio, no quiero matizar ninguno, sino cualquier medio de comunicación ha contribuido socialmente a generar ese tipo de estereotipos. Igual que otras problemáticas, otros prejuicios y estereotipos respecto a otros sectores de la población, como era el tema, por ejemplo, de las madres solteras o de la homosexualidad, se ha ido erradicando de nuestra sociedad, aunque queda todavía mucho prejuicio, pero se ha ido erradicando porque se ha empezado a cambiar el discurso social desde los medios de comunicación. Sabemos que la gente hoy lo que sale por televisión es lo que se traga, entonces yo creo que televisión o radio, prensa, entonces yo creo que los medios de comunicación tienen la oportunidad de hacer llegar a la ciudadanía un discurso distinto de las personas sin hogar y sin techo, y cada uno asumir su parte de responsabilidad en este estereotipo que se crea. Bueno, pues modestamente en eso estamos. Por eso están con este programa. Claro, y aquí están ustedes, cosa que agradecemos muchísimo, y que lo agradecemos sobre todo en nombre de esas personas que están esperando esa, yo no sé si llamar a solidaridad, si deber, un deber de los demás conciudadanos para con ellos, o cómo llamarlo, ¿no? Pero de alguna manera que están ahí y que están muchas veces en pleno abandono, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Se lo pregunto a don Jorge Villar por su experiencia y por sus años de práctica, antes decía en la frontera, bueno, pues en esa frontera, ¿no? En esa frontera de la exclusión, ¿no? Sí, de todas formas, por mi experiencia en centros, puedo decir que todo este tipo de intervención tiene que ser indudablemente a nivel comunitario, ¿no? Lógicamente en una comunicación a nivel de red, porque si no, no se puede trabajar con estas personas que están con esta problemática psicosocial. A nivel privado no se puede hacer prácticamente nada, en primer lugar porque la intervención privada no está al alcance, ¿no?, de una persona en este estado, y por otro lado que indudablemente un solo profesional, bien sea sanitario, bien sea técnico en servicios sociales o bien sea de cualquier otra área o especialidad, no puede hacer nada si no trabaja en red, ¿no? Yo tengo la experiencia de trabajar en menores, de trabajar también en el albergue municipal con amplia variedad de población con una categorización marginal, y los casos son muy variopintos, ¿no? Pero indudablemente lo que sí pido es desde este medio de comunicación es que en determinadas instituciones sanitarias haya una mentalización sobre la intervención específica con este tipo de personas. Recuerdo que yo, pues bueno, como educador social en aquella época, mediados de los 80 hasta principios de los 90, cuando había una necesidad de intervención a nivel sanitario y demás, hay determinados profesionales que sus actitudes no son las más adecuadas para atender a estas personas en estas condiciones, ¿no? En esas condiciones. Entonces sí, siempre hay que estar haciendo uso, pues, de los compañeros técnicos en servicios sociales que están en esas instituciones o dependencias sanitarias,
porque a veces el trato no es el trato no es el adecuado, ¿no? Porque lógicamente es una persona que está en una inferioridad de condiciones. Como contraposición a lo que está diciendo el compañero del trato, yo quiero contar solo una anécdota rápidamente. En uno de mis viajes que hice a Holanda me aluciné en colores el ver a una persona en un banco que estaba durmiendo y se acercó la policía holandesa en Ámsterdam, lo despertaron y le preguntaron, la pregunta que le hicieron fue: ¿sabes dónde quieres ir a comer hoy? ¿Sabes dónde puedes ir a comer hoy? ¿Sabes dónde vas a ir a dormir hoy? ¿Se ha metido alguien contigo? Él respondió que no. Ah, pues sabes que si te mete alguien contigo y si no sabes dónde comer y no sabes dónde dormir, nosotros te podemos informar. Y con la misma la policía se fue. Yo me quedé a cuadro con la actuación de la policía respecto a una persona de la calle, porque es algo atípico. La situación de pobreza en Holanda es la más baja de toda Europa. Por supuesto. Por eso digo que estamos hablando al otro extremo, ¿no? Sí. De todas formas, cualquier profesional, perdón, y con esto finalizo, cualquier profesional, bien sea policía, bien sea psicólogo, técnico de servicio social o trabajador social, educador, orientador, cualquier profesional que trabaja en este ámbito de servicios sociales tiene que tener unas actitudes. Y esas actitudes, al margen de la formación, en la praxis y la formación académica, si no existen, lógicamente van a poner una importante barrera para poder intervenir adecuadamente con la persona que está afectada, ¿no? Pero eso solo se entiende si vemos a la otra persona como un ser humano igual que nosotros. Efectivamente. Porque además hay que dejar un margen a un grupo de personas sin hogar que son personas sin hogar por voluntariedad propia. Sí. Y porque se han acostumbrado a vivir así y no quieren, porque se le ofrece cualquier tipo de recurso, sobre todo a gente mayor que lleva 15, 20 años en la calle, se le ofrecen residencias o centros de acogida y no quieren ir. Y están en su derecho de poder vivir como ellos hayan decidido. Hay un margen pequeñito de población que vive así, es su opción. De todas formas, perdón, en la línea de lo que estaba comentando, yo sí soy partidario de que en los últimos años se haga una selección y consiguiente formación de las personas que van a ejercer unas tareas de voluntariado, ¿no? Hay personas que se han molestado al respecto porque dicen, bueno, encima que voy a trabajar de trabajar entrecomillado como voluntariado, pues tengo que estar asistiendo a unos cursos y encima no voy a cobrar nada y encima me van a tener que a lo mejor seleccionar o darme de lado, ¿no? Yo sí soy partidario porque hay personas que van con toda su buena voluntad, ¿no? A nivel social como una obrita de caridad, ¿no? Y yo creo que no es exactamente una obra de caridad en un primer término, a lo mejor el que necesite una comida caliente o una cama esa persona, sino una intervención específica coordinada a nivel interprofesional, ¿no? Y las personas que ejercen una labor de voluntariado, lógicamente, tienen que saber de qué problemática estamos hablando y para actuar también, y a veces con muy buena fe, pero se puede perjudicar, ¿no? Muy bien, se nos ha ido el tiempo, fíjense que pronto. Así que solo nos queda para una última intervención de cada uno de ustedes. Y yo les voy a rogar, un ruego encarecido, de que ahí condensen todo lo que tenían en el tintero para que se vayan, digamos, satisfechos en el sentido de que han emitido aquellos criterios y aquellas opiniones que sobre este tema ustedes tenían. Bien, pues nada, don Juan Manuel Herrera Hernández. Bueno, pues lo único para concluir decir que todos y todas los que estamos tanto aquí en este programa como los que están en casa viéndonos pueden en cualquier momento caer en la espiral de la exclusión social, que nadie está protegido ni inmunizado a esta situación, que aunque estemos hablando de personas concretas con un colectivo específico en la calle, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede perder el empleo, puede tener una enfermedad crónica, podemos tener un problema, y que tengamos en cuenta que primero la solidaridad es un elemento importante para contribuir a este problema social, y por otra parte la sensibilización política. Yo creo que me da igual el color político de quien esté gobernando, creo que cualquier entidad política o grupo político debe estar sensibilizado a este tema y que no se quede solo una mera propuesta electoral, de propuesta de programa, sino que haya una acción con la coordinación técnica. Por uno de los grandes fallos de los políticos, y esto lo digo así, es que muchas veces deciden y no tienen en cuenta a los técnicos. Bien, don Jorge Villar. Bueno, a mí se me ha hecho corto todo esto, me he quedado un poquito con las ganas. A todos no se nos ha hecho corto. Sí, no lo pongo en duda. Yo simplemente quiero lanzar un mensaje a nivel social y que cada uno lo interprete como quiera. Que las personas, los ciudadanos, no deshojen la margarita, que las personas, los ciudadanos, cuiden y respeten el color, la forma, el tamaño de cada flor en ese jardín. Simplemente eso. Sí, don Francisco Javier Gutiérrez. Pues a mí me gustaría terminar diciendo que es
una situación problemática, la de estas personas, que ha sido creada por la propia sociedad en la que vivimos y que por tanto la sociedad tiene que ser corresponsable en la búsqueda de las soluciones, que tiene que ser una sociedad, o tenemos que conseguir formar una sociedad que busque la justicia social y que sea proactiva, que no esté esperando a que sean los gobiernos o los estados los que dirijan ese camino, sino que debemos de tener iniciativas y que ante este tipo de problemáticas, como cualquier otra, necesitamos la ayuda de todos, no solo a nivel económico, sino a nivel de tiempo, de experiencia, de todas aquellas habilidades que cada uno pueda aportar y que todos contamos para poder resolver estas situaciones. Doña María Teresa Cruz. Pues yo, poniendo el punto en la política, tengo que decir que me gustaría que las administraciones autonómicas e insular cumplieran con sus deberes en las políticas de protección social, referida a vivienda, empleo, educación, servicios sociales, como no puede ser de otra manera, y en esta tierra nuestra cada vez tuviéramos menos excluidos sociales, no más, sino menos excluidos sociales, y desde luego que dentro de poco estaríamos hoy hablando de otro tipo de políticas si todos cumpliéramos con nuestras tareas y nos creyéramos que todos tenemos derechos sociales. Bien, pues vamos al cumplimiento de esas tareas. Cada uno desde su lugar, desde su responsabilidad, que todas las tenemos cada uno en su puesto. Desde luego, continúa nuestra invitación a todos ustedes para que a través del correo electrónico se pongan en contacto con nosotros y nos hagan aportaciones que sin duda serán siempre importantes sobre este u otros temas. Aquí, a Canal 8, al programa de Crítica en 8, donde les esperamos, bueno, en otra ocasión. Por supuesto, quiero agradecer en nombre del canal, en nombre de la presidencia, de la dirección y de uno mismo, de un servidor, a nuestros invitados, pues su participación, y en nombre de los televidentes agradecerles esos puntos de vista que sin duda les va a favorecer en las reflexiones que les invitamos a hacer de paso sobre aquellos conciudadanos que viven en la calle, que no tienen hogar y que a veces pasamos muy deprisa al lado de ellos sin mirarlos siquiera, ¿no? Es decir, habrá que empezar a mirarlos, ¿no? A dirigirles la mirada. Habrá que empezar también a mirar las responsabilidades de cada uno hacia esos que no acabamos de mirar. Y por lo tanto, ni mirar bueno, ya decir mirarlo a los ojos, ya eso es más difícil, pero mirarlo de entrada, ¿no? Ya después vendrá progresivamente otras percepciones. Bien, muchas gracias a todos y despedirnos como siempre con ese deseo de que traten de ser felices en la medida de lo posible.